Bueno, la charla semanal va a ser con Paulo Bota, este miércoles, licenciado en Relaciones Internacionales, y vamos a estar hablando un poco de todo lo que es la sociedad iraní, de cómo influye esta en el mundo actual, de su relación con Estados Unidos, con demás países de la Unión Europea. Así que dejo, Paulo, que te presentes vos, si querés. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Pablo Bota, que no se me nota, originalmente soy cordobés, ya he perdido un poquito el acento. Estudié Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba, después me especialicé en Medio Oriente, apenas terminé mi carrera me fui a vivir a Egipto para estudiar bien el árabe. Ahí pasé el 11 de septiembre, con lo cual tuve la oportunidad de en primera mano ver lo que estaba sucediendo, un impacto en la región del Medio Oriente y el inicio de un nuevo momento, no solamente para Medio Oriente, sino para todo el mundo. Eh, Posteriormente hice mi doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, también sobre temas de seguridad, la primera parte, lo que se llama Diploma de Estudios Avanzados, y después el doctorado sobre las relaciones entre Argentina e Irán. Y ahí es cuando comencé a trabajar a partir del año 2006 dentro de lo que es Medio Oriente, particularmente en la República Islámica de Irán. Después estuve trabajando en un centro de estudios en Madrid, me dio otra perspectiva, que es cómo trabajan los centros de estudios que presentan ideas, propuestas a los funcionarios, en este caso sobre todo de la Unión Europea, y luego hace 10 años atrás regresé a Argentina después de terminar los estudios, de terminar mi doctorado, y me he insertado laboralmente aquí, eh, siempre en Medio Oriente, gracias a Dios, trabajando sobre esa región fundamentalmente, en la Universidad Católica Argentina, donde dirijo un programa que tenemos sobre Medio Oriente contemporáneo, en la Universidad de El Salvador, donde hablamos de política de Medio Oriente también, desde un punto de vista también más histórico y más cultural, que es en la Escuela de Estudios Orientales, y después en la Escuela Superior de Guerra Conjunta de nuestras Fuerzas Armadas, en la especialización, la maestría que tiene, dirijo algo que se llama el Observatorio Militar de Medio Oriente, donde vemos lo que está pasando en Medio Oriente desde el punto de vista específicamente de la defensa, y en la sede de investigaciones estratégicas navales de la Armada, donde también vemos lo que significa un gran tema que es la navalización, ¿no? Que es lo que está pasando en ese ámbito. Así que vengo del área de las relaciones internacionales. Primero me acerqué al Medio Oriente a través del mundo árabe, después específicamente al mundo persa, y dentro de este mundo árabe y mundo persa tan interesante, los temas vinculados con la seguridad y la defensa son el eje de mi trabajo, siempre tratando de verlo desde la República Argentina, desde nuestros intereses, desde nuestra perspectiva, y tratando de entender ese mundo que a veces nos parece muy lejano, pero que en realidad es mucho más cercano de lo que a primera vista podríamos aplicar. Wow, muy interesante. Felicitaciones por todo tu trayecto. Yo te quería hablar puntualmente de una nota de opinión que vi tuya en perfil hace un par de días, y me gustaría que tal vez explaye algo que vos nombrás y te parafraseo en esa nota, que es: se sabe que la sociedad iraní es muy compleja y está atravesada por muchos condicionantes religiosos y políticos. Me gustaría que tal vez para los no expertos del tema, como yo, puedas explayar un poco en eso, sobre cuáles son estos condicionantes. Bien, por supuesto. Bueno, durante las primeras 5 horas de mi exposición me voy a centrar en, la sociedad iraní es, en primer ciclo podemos ir de esta manera, ¿no? Si vemos lo que nosotros entendemos realmente como la región de Medio Oriente, podríamos decir que es más o menos como la población de América Latina, un poquito más de 400 millones de habitantes. Pero dentro de esos 400 millones de habitantes hay tres estados que son los grandes núcleos demográficos. Uno es la República Árabe de Egipto, que son poco más de 100 millones de habitantes. Otro es la República de Turquía, 80 y pocos millones de habitantes, y otro con una población similar en la República Islámica de Irán, ¿no? Por lo tanto, esos son los grandes núcleos poblacionales de la región de Medio Oriente, una región que a veces nosotros desde la distancia tendemos a verla como si fuera muy homogénea, o aún peor, no solamente homogénea, sino que casi que la igualamos al mundo árabe, y en realidad el mundo árabe es una parte de esa región del Medio Oriente, porque después tenemos estos importantes actores que acabo de mencionar, la República de Turquía, la República Islámica de Irán, el Estado de Israel y otros
otros actores fundamentales que no son árabes, pero eso sería para otra cuestión, ¿no? La República Islámica de Irán son poco más de 80 millones de habitantes. Y en realidad, si nos centramos en las características demográficas, podemos decir que solamente la mitad de esa población, solamente la mitad, son persas. Esto es, hablan la lengua que nosotros identificamos siempre con Irán. El resto de la población habla otras lenguas, habla turco azerbaiyano, habla baluche, habla árabe, habla kurdo, habla otras lenguas minoritarias. Por lo tanto, ya tenemos el primer clivaje. No todos los que tienen pasaporte iraní son persas, ¿sí? Sino que desde el punto de vista de su lengua materna ya tenemos por lo menos casi la mitad que habla otra lengua. Después tenemos, obviamente, se llama República Islámica de Irán, y desde la revolución de 1979 ha hecho suyo una particular visión del Islam chiita, ¿no? Que es una parte del Islam. Hoy en día se habla que alrededor del 10-15% de todos los musulmanes del mundo son chiitas, pero más allá de eso, no solamente que son una minoría dentro del Islam, sino que también tienen una lectura política, esto es, un sistema político que fue establecido con la República Islámica en 1979. Por lo tanto, ya tenemos otra situación, ¿no? A pesar de que tiene un sistema político basado en una lectura del Islam, no todos los iraníes son chiitas, no todos los chiitas iraníes están más o menos de acuerdo con esta perspectiva política que ha tomado la República Islámica. Entonces ahí tenemos otro clivaje distinto que es el de carácter religioso, influyendo en el ámbito político. Y después, en realidad lo que tenemos es una sociedad que también es diversa desde otra perspectiva. Se estima que alrededor del 70-75% de esos 80 millones de iraníes nació después de la República Islámica, ¿no? Por lo tanto, es una población muy joven, menores de 40 años, diría yo, que no han conocido otro sistema político que el de la República Islámica y que a la vez no son en este sentido separados de cualquier juventud a nivel global donde probablemente sus ámbitos de intereses, valores, tal vez no son muy apegados a los preceptos de carácter religioso. Entonces, ahí ya tenemos una gran distancia que existe entre la población, la mayoría de la población y el sistema político. Y después yo diría que en realidad para entender a Irán no solamente tenemos que tener en cuenta esa gran núcleo poblacional de 70-75% de la totalidad de la población, clivaje, sino que también lo que tenemos que entender es que hay otros dos grupos generacionales que nosotros analíticamente nos sirven mucho cuando analizamos. El primero es lo que llamamos los que hicieron la revolución. Esto es gente que hoy en día es como el líder supremo, que es el jefe de Estado, 83 años tiene él, pero más o menos de esa franja etaria, gente de 70 y más años, gente que estuvo involucrada directamente en hacer la revolución. Entonces, los abuelos, ¿no? La idea de los abuelos. Luego hay un sector que es lo que denominamos los que hicieron la guerra. Entre 1980 y 1988, Irán e Irak combatieron una guerra muy cruel, más de 1 millón de muertos, 8 años de conflicto, terrible. Y un buen sector, lo que diríamos hoy en día, la gente que tiene entre 50 y tantos y 70, se formó en ese ámbito, ¿no? Haciendo la guerra, en las trincheras, muy vinculado a los sistemas de seguridad, sistemas de defensa, etcétera, etcétera. Y ese es otro sector que hoy en día cada vez tiene más poder en el ámbito del sistema político. Lo que uno ve claramente es que el sector de los que hicieron la revolución, los que hicieron la guerra, hoy en día son los que casi que yo diría monopolizan los ámbitos de decisión, mientras que la mayoría de población, de los sub 40, están un poco alejados de ese sistema desde el punto de vista de sus valores, pero además no participan dentro del proceso decisorio, ¿no? ¿Y por qué decimos que no participan dentro del proceso decisorio? Porque en las últimas dos elecciones que ha habido en Irán, las elecciones parlamentarias de febrero del año 2021, las elecciones presidenciales de agosto del año, perdón, de elecciones parlamentarias de febrero del año 2021 y las presidenciales de agosto del año 2021, en 2021, en esas dos elecciones no ha participado más del 40% de la población, ¿no? Entonces, de los que tenían que ir a votar, menos del 40%. ¿Por qué? Por mucho Hablamos de elecciones hartazgo. no obligatorias, ¿verdad? Bueno, en realidad sí, no son obligatorias porque la propia característica del sistema lo Claro, vuelve no obligatorio, ¿no? exacto, sí. La gente directamente no va a votar.
Entonces, de hecho, por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales del año 2021, el actual presidente Raisi fue el que obtuvo la mayor cantidad de votos, pero entre él y el segundo candidato más elegido se posicionaron los votos en blanco. O sea, la segunda fuerza en las elecciones de Irán fueron los votos en blanco. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que en principio puede sonar muy complejo. Después, lo que vemos a ver es que los clivajes son los clivajes etarios, los clivajes lingüísticos, los clivajes culturales, los clivajes religiosos. Es una sociedad que obviamente se resiste a ser considerado como un todo monolítico. Y además hay otro elemento que es muy interesante en Irán, y es, Irán es uno de los pocos países que reclama para sí una historia de al menos 2500 años, ¿no? Desde los aqueménidas, si alguien alguna vez se recuerda, aunque sea en el colegio, desde los que luchaban con los griegos en las guerras médicas, en el siglo VI antes de Cristo, Ciro el Grande, después Darío el Grande, etcétera, etcétera, hasta hoy. O sea, 2500 años. 2500 años, que es mucho. Y además una gran continuidad cultural. Una gran continuidad cultural que le permite establecer como si fuera un verdadero hilo entre los aqueménidas y el Irán de hoy. El primer gran elemento de continuidad es la lengua. Por supuesto que la lengua ha evolucionado muchísimo en 2500 años, pero el persa es la lengua que habla hoy Irán, es la lengua con muchas diferencias, por supuesto, un estadio medio es la que se hablaba durante lo que se llama el persa medio, en la época del gran imperio sasani, del gran enemigo de Roma y bizantinos, por supuesto, y después algo que lo vincula con esta lengua aqueménida de los original, ¿no? Por tanto, hay una gran continuidad histórica en la cual el Islam llega en los últimos, yo diría, 1400 años llega a Irán, ¿sí? Pero el Islam chiita llega recién a partir del año 1501. ¿No? De hecho, si uno toma, siempre se habla de los lugares de los santuarios chiitas. Por ejemplo, esta semana ha terminado una de las grandes manifestaciones religiosas del chiismo, que se llama Arbaín, que se hace hacia la ciudad de Kerbala, en Irak. Pero si uno toma todos los grandes santuarios chiitas, hay solamente dos que están en Irán. ¿No? La mayoría de santuarios chiitas están en Irak, sobre todo. Algunos estaban en Arabia Saudita antes de que fueran digamos, modificados o destruidos a inicios del siglo XX. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que entender a Irán a través del Islam es importante, pero no se agota Irán con el hijab, sino que hay otros elementos pre-iranios que tienen mucho valor. Y por lo tanto, se entenderá que cuando uno tiene todos estos elementos sobre la mesa, una sociedad diversa, una sociedad culturalmente que es poco homogénea, una continuidad cultural de 2500 años, todos esos elementos hacen que cualquier idea de tratar de entender a Irán como si fuera un ente monolítico y con una sola categoría, pues es mucho más una caricatura que un reflejo de la realidad, ¿no? Entonces, a veces el esfuerzo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Entender las variables culturales, las variables históricas, las variables lingüísticas, para entender que la sociedad es muy diversa. A cualquiera de cualquiera de nosotros, argentinos, pues seguramente si un extranjero nos dice que somos todos iguales, nosotros diríamos, bueno, no, pero hay diferencias, ¿no? Porque no sé, a lo mejor el cordobés o el porteño no son iguales, y el porteño diría, bueno, no es lo mismo, no sé, alguien que vive en este lugar o aquel lugar en la ciudad de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo que pasa para nosotros también pasa también hay diferencias políticas, por supuesto, nosotros acá hablamos de grieta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que hay que hacer un esfuerzo por entender la sociedad en función de sus propios clivajes, no de nuestros conceptos que son nacidos en otro ámbito y que los transferimos directamente a la otra sociedad, diríamos, no sé, este grupo es más cercano al peronismo, este es más cercano, no, son otros clivajes, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo, pero creo que si uno quiere entender un ámbito político, eso es fundamental. Tengo entendido también que, y te pregunto por supuesto, que los condicionamientos no son solo religiosos y políticos, sino que también tienen muchos condicionamientos comerciales en este momento. Sí, porque desde la salida de los Estados Unidos del acuerdo nuclear, para los que nos están escuchando, fue un acuerdo que se llegó con el llamado el Grupo 5+1, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania, con también la presidenta de la Política Exterior de Seguridad Común en ese momento de la Unión Europea,
con la República Islámica de Irán, con la intención de limitar y controlar el programa nuclear iraní, que de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía Atómica tenía una aplicación que era estrictamente civil. Por tanto, había una violación al Tratado de No Proliferación. Se llegó a un acuerdo en julio del año 2015 y en mayo del año 2018 los Estados Unidos se retiraron. Como resultado de ese retiro de los Estados Unidos, se han vuelto a imponer a Irán sanciones financieras y sanciones económicas. Eso ha hecho que la economía iraní en estos 4 años pues haya sufrido mucho, no solamente porque ya tenía situaciones previas, más las sanciones, más el COVID, ¿sí? Y lo que tenemos hoy en día es una inflación muy alta, altísimas tasas de desempleo, una moneda que se continúa devaluando, un desempleo muy importante en los jóvenes. ¿Sí? Las cifras oficiales nos hablan de un 15, un 20%, es probable que sea mucho más. Y entonces encontramos en una situación muy compleja, ¿no? Porque ya hay problemas previos, hay problemas muy graves, pues son problemas de carácter económico, que obviamente hay una especie de ley de hierro, que si un problema económico no se soluciona, se convierte en un problema social, si un problema social no se soluciona, se convierte en un problema político, y es un poco lo que estamos viendo hoy. Esto es, hay que contextualizar la situación tan trágica, tan compleja, tan injustificable que ha sucedido con la muerte de esta chica, en realidad sirve de catalizador de una sociedad que ya tiene muchos otros problemas con sus gobernantes, ¿no? La falta de legitimidad, la diferencia, los problemas de gestión, la falta de libertades, etcétera, etcétera. Por tanto, es eso, es el catalizador de una situación social mucho más compleja. Por lo tanto, no es el único problema de la sociedad iraní. Hay mucho más ahí dando vuelta. Me interesa esto que decís del accidente, va, el accidente, lo que sucedió con la chica, de preguntarte qué lugar ocupa la mujer en esta sociedad, también entendiendo que es una, por lo que leí de tus notas, es una sociedad donde las mujeres están educadas y eso ya me parece que partí desde otro lado, cuando ya la educación entró a los jóvenes, entró a las mujeres. eh, ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo pasa que eh, ingresa la educación en la vida de los jóvenes y ellos están dentro de esta sociedad? Bueno, hay varias cosas para decir en función de tu consulta. En primer lugar, todo indica que no fue un accidente, sino que probablemente haya sido un ejercicio, una violencia que haya terminado con la muerte de esta mujer. Sí, por Y aunque supuesto, no me haya salió la sido, palabra ¿no? accidente, pero No, no. no, no, está bien, yo lo quiero enfatizar, perdón, pero digo, y aunque no haya sido algo querido, en cualquier país del mundo, cuando un Estado toma a un ciudadano, tiene una responsabilidad, ¿no? Entonces, no es que fue un problema de salud, ¿no? Hay una responsabilidad de la autoridad estatal cuando tiene bajo su custodia a un ciudadano. Y eso es innegable, ¿no? No podemos decir, no, bueno, lo hicimos correr y murió de un paro cardíaco, ¿no? No, cuando usted tiene a un ciudadano bajo su custodia, usted tiene una responsabilidad. Eso es fundamental. Pero luego interesante lo que vos señalás. ¿Por qué? Porque en la sociedad iraní una de las características centrales es que si uno va a las universidades, yo diría que a nivel de grado, yo diría que alrededor del 60-65% de los estudiantes son mujeres. Pero a nivel de posgrado eso aumenta aún más. Yo diría que el 75-80% a nivel de posgrado en las universidades son mujeres. Y entonces hay una gran diferencia entre el altísimo nivel de formación que tienen las mujeres y el lugar que todavía algunos sectores del sistema político le quieren asignar a la mujer. Por eso, la sociedad iraní, cuando se estableció la República Islámica, era muy distinta a la que era hoy. Era extremadamente pobre, era mayoritariamente no urbana, era casi analfabeta. Ese era el sistema político que se conformó hace más de 40 años. Hoy hay una sociedad, como decíamos recién, muy joven, muy educada, con una alta participación de las mujeres, perdón, pero el sistema político no se ha modificado. Esto es, el ejemplo que suelo poner es cuando si uno a un hijo le pone un zapato cuando tiene 8 años y le quiere poner el mismo zapato cuando tiene 15 años, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues el chico se va a sentir mal, le va a doler el pie y en el peor de los casos le va a terminar de tirar el zapato, ¿no? Se lo va a sacar y lo va a tirar. ¿Por qué? Esto es lo que está pasando. Hay una, una una participación muy activa de las mujeres, pero luego no es reconocido en el sistema político y ahí nos queda este resabio que es esta policía, Ershad, como se le llama en persa, que es básicamente
una situación que es un resabio de un pasado que ya pues, la mayoría de los jóvenes no quieren para sí, ¿no? Que las mujeres vayan tapadas, que en este sentido, que haya alguien que les diga cuáles son qué es lo aceptable y no lo aceptable. Por lo tanto, no es solamente la cuestión del velo, hay muchas cuestiones, la interacción social entre hombres y mujeres, la posibilidad de tener esos ámbitos de interacción aceptables. Pero, de nuevo, vemos de nuevo esta situación, ¿no? Cuando los sistemas políticos no se intentan seguir controlando una sociedad que ya se ha modificado y que tiene otras prioridades y que tiene otra agenda. Entonces ahí se generan estas tensiones y creo que un poco lo que estamos viendo hoy, más allá de este caso, esta situación tan trágica que ha sucedido, lo que muestra es que es una enorme tensión entre el sistema político y la sociedad. ¿Las mujeres son sujetos políticos o no? ¿O su participación No, es... no, sí, sí, no, 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 sí, no, por supuesto, no, son sujetos políticos, tienen lugares en el Parlamento, tienen lugares en la Corte Suprema, ha habido mujeres, hoy en día hay una mujer vicepresidente también en el caso de Irán, eh, en las casas tienen un gran papel, pero todavía quedan estos resabios de algunos sectores y además porque lo que hay que señalar también es que, a ver, no es lo mismo la situación que puede tener la mujer, vamos a decir así, la mujer iraní, ¿no? En una ciudad capital como Teherán que la que puede tener en una ciudad más pequeñita, Sí, ¿no? sin Por duda. ejemplo, la que puede tener, no sé, en otra ciudad que no es tan pequeña, otra ciudad muy relevante, como Mashhad, pero de donde vienen muchos de los gobernantes, de los que están hoy en día en el gobierno, ¿no? Tampoco es lo mismo que la situación que puede tener, no sé, en un suburbio del sur de Teherán, que realmente son los suburbios más pobres, con un barrio del norte de Teherán, que son los barrios más ricos, ¿no? Entonces, no hay un elemento común. La situación de la mujer depende mucho de otras variables, variables Claro. geográficas y socioeconómicas, pero en realidad sí lo tienen, pero todavía quedan algunos de estos ámbitos donde creo que se nota una tensión entre el papel que se espera y se le asigna y las características que tiene, sobre todo en estos casos, la población femenina, digamos. ¿Y qué tan factible o qué tan posible crees vos el hecho de que algún día el Estado se separe un poco de la religión? Bueno, esa es una gran pregunta, pero básicamente es una pregunta, es la pregunta, diría yo, ¿cuál es el futuro de Irán, del sistema político Exacto, iraní? sí, Eh, pero es una respuesta que tienen los iraníes, ¿no? Nosotros sí. lo que hacemos desde fuera simplemente es observar. Y eso me parece que es muy importante, no es un dato menor lo que acabo de señalar, precisamente lo he hecho a sabiendas, porque eh, lo que hay que entender es que la tensión que existe hoy no es una tensión fabricada desde fuera. No es como a veces se dice, ¿no? Que desde fuera se intenta llevar adelante una política, cambio de régimen. Es cierto que probablemente en algunos momentos algunos estados lo han intentado, pero ahora lo que estamos asistiendo es una tensión propia de la sociedad iraní con el gobierno iraní. Entonces, eso es fundamental. Aquí no hay nadie que esté inventando o generando problemas. Hay problemas endógenos, hay problemas endógenos que por la mala gestión se han profundizado, ¿no? Que otro después, un actor externo pueda aprovecharlo es otra cosa. Pero estamos en un momento post-pandémico, nosotros siempre decimos esto, ¿no? Donde eh, uno puede tener los anticuerpos. Si uno tiene muchos anticuerpos, va a estar en contacto con el virus y no le va a pasar nada. Ahora bien, si uno no tiene anticuerpos, está mal alimentado, está más dormido, está estresado, pues probablemente el contacto con agentes externos tenga otra consecuencia. Y lo mismo pasa en las sociedades. Si la sociedad está cohesionada, realmente hay un alto grado de representatividad, se está desarrollando, pues que desde fuera se intente hacer, no va a tener un impacto. Acá lo que estamos diciendo es que hay problemas domésticos, problemas endógenos en la República Islámica Irán. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues yo diría que, a riesgo de ponerlo de una manera muy simple, diría lo siguiente. La gran apuesta del gobierno en este momento es retrotraer la situación al 16 de septiembre, antes del fallecimiento de esta chica, Maxami. Esto es volver a que, bueno, volvamos a la relativa atractividad superficial. ¿No? Mientras que hay otro sector de la población que dice, no, en realidad esto es un punto de inflexión y debería haber cambios más profundos en la sociedad iraní. Yo creo que es muy temprano para decirlo. Eh, el, el sistema político iraní ya ha gestionado, utilizo esa palabra sabiendo, ¿no? Ha gestionado con diversos niveles de violencia, crisis
iguales, en el año 2019, cuando se estima que ha habido eh, un altísimo nivel de represión en el año 2009, por lo tanto no es la primera vez que tiene que enfrentar a una población enojada con el sistema político. Eso nos permite decir que, bueno, el sistema en ese sentido ha aprendido a superar los problemas derivados de gobernantes enojados, pero también es cierto que a medida que uno no puede darle solución, no puede darle, no puede, digamos nosotros en términos politológicos, no puede repartir bienes sociales, es muy difícil mantener una sociedad pura y exclusivamente a través de la fuerza. Ninguna sociedad lo puede hacer. También me parece que el desafío siempre va a ser que el sistema político, si bien siempre va a estar atrasado un poco con lo que pasa en la vida humana realmente, que intente comenzar a reflejarlos también, en algún momento y con el pasar del tiempo, supongo. Bueno, lo que vos señalás es muy interesante porque en las últimas elecciones presidenciales del año pasado, el sistema político iraní es muy complejo, no viene de casa en este momento, pero hay una instancia en la cual los candidatos son aprobados antes de participar del proceso electoral. Pues esa instancia eh, no permitió que se presentaran los que podríamos denominar candidatos reformistas. Y eso hizo que muchos electores decían directamente no participar, que decían, a veces con razón, ¿no? ¿Por qué voy a participar de un acto en el cual la persona que yo a lo mejor hubiera votado, otra instancia no le permitió participar? Entonces, vinculado a este dato con lo que vos señalabas, lo que yo diría es lo siguiente: el sistema político ha optado, en lugar de favorecer la representatividad, favorecer la continuidad, a riesgo de que, o pagando cuál precio, pues eso, ¿no? Pagar con términos de representatividad. Eligió continuar antes de reflejar los cambios de la sociedad. Y en esto, la pregunta tuya diría, bueno, en algún momento deberían acomodarse, sí, está muy bien, pero lo que hemos visto en las últimas elecciones es que fue al revés, ¿no? Eligió mantenerse antes que reflejar las demandas sociales. Y esto es, obviamente, que es una solución a corto plazo, a mediano y a largo plazo es imposible que sistemas políticos se mantengan con bajos niveles de representatividad, y menos en un país, yo diría en un pueblo que tiene una gran tradición de reflejar su enojo en términos populares, ¿no? Irán, yo simplemente les pido que googleen, ¿no? No solamente esta revolución de 1979, sino yo diría tal vez las grandes manifestaciones previas a la revolución, la, la revolución constitucional, la primera década del siglo XX, la revolución del tabaco en la última década del siglo XIX. Entonces, hay una gran historia en Irán donde la población se levanta en contra de los gobernantes. Y no es nuevo esto. Entonces, no se puede mantener el poder sin reflejar de alguna manera, de manera más o menos altera, los cambios a la sociedad a la cual se dice representar. Sí, por supuesto. Yo lo que considero es que siempre frente a las demandas sociales hay un tiempo en el que tal vez cierto grupo dominante puede resistirlo, pero inevitablemente, históricamente, se demuestra que eso no puede durar para siempre, que en algún Es momento tiene que exactamente. torcer como sea porque termina siendo insostenible termina siendo insostenible para el mismo gobierno. Eh, Por supuesto, hay una tensión que en algún momento se puede mantener, pero a largo plazo no. a largo plazo no, por supuesto. Otra pregunta con respecto al tema Irán, que me parece muy interesante, es cuál es la actitud que está tomando la Unión Europea más allá de ciertas sanciones comerciales o financieras que nombramos antes. Bien. Bueno, la Unión Europea en este sentido siempre ha dejado muy en claro estos temas, ¿no? Por un lado, su voluntad, su necesidad de que se llegue a un acuerdo por el programa nuclear iraní. De hecho, en estas últimas negociaciones de Viena ha sido el alto representante de política exterior y seguridad de la Unión Europea el que ha mediado entre Irán y los Estados Unidos. Por lo tanto, es un papel central el que tiene la Unión Europea en este sentido, en el programa nuclear. Y con respecto digamos, la situación que se está viviendo en este momento, pues ha hecho, digamos, lo que se espera, ¿no? Que llame a las partes a respetar los derechos humanos, condenar la violencia
fijada por parte del gobierno, pero en realidad uno de los problemas que existe o que tiene la Unión Europea es que después de muchos años de cortar las vinculaciones que tiene con Irán, hoy en día eso significa que políticamente hay muchas menos posibilidades de impactar en la política iraní, ¿no? Porque si uno tiene relaciones culturales muy bajas, tiene relaciones políticas muy bajas, tiene relaciones económicas muy bajas, cuál es el elemento? ¿A través de qué puede influir? ¿No? Y eso, la política, en última instancia, se trata de eso, ¿no? De tener estos puentes cuyo mantenimiento sea querido por ambas partes. Pero si uno no tiene ningún puente, no tiene ningún vínculo, es muy difícil influir en el comportamiento del otro. Entonces, en ese sentido, la Unión Europea tiene un interés central. Creo que ahí aparece otro elemento que a mediano plazo podría ser muy interesante, es Europa o los países de la Unión Europea, vamos a decirlo en distinto grado, han desarrollado en los últimos tiempos un altísimo nivel de dependencia del gas ruso, que a partir del inicio del conflicto, de la guerra entre Rusia y Ucrania, en el mes de febrero, se ha visto un impacto directo, ¿no? Un impacto directo económico, en términos de precios de gas, de inflación, etcétera, etcétera. Irán es el país del mundo que tiene las terceras reservas mundiales de gas, después de Rusia y Qatar. Por lo tanto, un Irán que forme parte de la comunidad internacional plenamente, un Irán como un socio pleno de la comunidad internacional, seguramente podría disminuir el impacto en términos absolutos de esta dependencia al gas ruso. Esto no es absoluto, ni es rápido, porque hay que construir gasoductos, hay que construir plantas de liquefacción, hay que invertir, hay que generar una estructura legal, pero en definitiva creo que es un tema muy importante. Irán tiene una gran relevancia, no solamente por lo que significa en sí en el seno del Medio Oriente, sino lo que podría significar por sus enormes recursos gasíferos. Y en un país, y en medio de un contexto, los países europeos están tratando de disminuir su dependencia de Rusia, pues ahí es donde hay otro elemento extra que se agrega, pero que es más bien a mediano y a largo plazo. Genial. Hablando del tema del gas, se me ocurre preguntarte por lo que sucedió hoy. Eh, Se registraron dos explosiones antes de que se produjeran misteriosas fugas en gasoductos. Y lo que se está diciendo es que, te digo lo que yo leí y entendí, es que eran una cuestión geopolítica de tensión por una cuestión de que Rusia le había cortado el suministro de gas a Europa cuando Europa sancionó sobre el tema Ucrania y bueno, como que se dice que no hubiese pasado de ninguna manera si alguien no hubiese metido mano ahí. No sé si vos querés explicar un poco mejor el tema, si crees que fue así, si tu opinión. Bueno, en realidad tengo la misma información que tenés vos en este momento, ¿no? Lo que sabemos es que ha habido una explosión importante, que eso está afectando gasoductos que conectan a Rusia con países europeos y que eso obviamente que va a tender a complejizar más, a disminuir más todavía la vinculación energética en medio de este conflicto. Eh, lo que hay que entender es que yo creo que es un tema muy interesante. Los grandes temas que estamos discutiendo hoy en el sistema internacional, vos fíjate, ¿no? Estamos discutiendo energía. Estamos discutiendo con la mediación de la Unión Europea y de Turquía la salida de la venta de granos ucranianos de los puertos hacia los submercados internacionales. Estamos discutiendo comida. Estamos discutiendo los derechos civiles de la población frente a su gobierno. Ya no estamos discutiendo cosas muy complejas, estamos discutiendo, yo diría, cosas básicas en una sociedad, que es seguridad energética, seguridad alimentaria, derechos sociales y políticos, ¿no? Por tanto, creo que lo que nos muestra esto es que el sistema internacional está discutiendo temas muy básicos, está discutiendo temas que son a la vez esenciales, de los cuales no podemos mirar para otro lado, ¿no? Entonces, a veces creemos que todo va a ser una discusión demasiado elevada o en detalles, y en realidad lo que estamos discutiendo es en elementos esenciales de la organización de las sociedades, ¿eh? De qué vamos a comer, qué derecho vamos a tener frente a autoridades del Estado, cómo nos vamos a calentar o cómo vamos a hacer que nuestra economía funcione. Y ahí es donde, como estamos verdaderamente todos en el mismo sistema, no podemos desde aquí, desde la República Argentina, mirar al mundo como si fuera un lujo, ¿no? Es una enorme necesidad. Yo siempre enfatizo una idea que a veces olvidamos, y es,
Argentina representa alrededor del 0,5% del PBI mundial, 0,5%. Ese es nuestro papel en el mundo, ¿no? Por lo tanto, hay una relación clásica, básica de asimetría. Esto es, lo que nosotros podemos impactar en el sistema internacional es mucho menor de lo que el sistema internacional puede impactar en nosotros. Y ese solo dato, que no es discutible, es un dato de la realidad, implica que tenemos que estar muy atentos a lo que sucede más allá de nuestras fronteras, porque luego nos impacta directamente, ¿no? Por tanto, estudiar el mundo, siempre enfatizamos, no es un lujo. Para la República Argentina estudiar el mundo es una necesidad, porque lo que sucede más allá de las fronteras tiene un impacto directo en nuestro sistema político, nuestro sistema económico, nuestro sistema social. Por tanto, estar atento a todas estas cosas que estamos mencionando aquí es de una relevancia central para nuestro país. Y no, de ahí creo que hay que hacer un mea culpa. Una buena parte de nuestra dirigencia considera, y eso es un dato transversal de toda la dirigencia, que lo internacional es un detalle. Y no es un detalle, es lo que determina en gran medida las opciones políticas que tiene nuestro país, ¿no? Hoy estamos diciendo que necesitamos dólares. En otro momento de otra administración nos decía van a llegar los dólares. En otra administración el mundo nos está esperando. Hemos regresado al mundo. Pero en realidad esas cosas que pueden tener un impacto corto plazo en la sociedad argentina, en el fondo reflejan una enorme situación de dependencia de lo que sucede fuera. En realidad un punto importante es que a veces pensamos nuestras políticas sin pensar el mundo. Y a veces las pensamos digamos, eh, hay un desfasaje, ¿no? Una cosa es cómo creemos que está el mundo y en función de eso pensamos políticas y después a veces nos damos cuenta de que no es tan así, ¿no? Y ahí es donde nos equivocamos. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por la charla, por la entrevista, un placer. Y bueno, y esperamos que tal vez en otra ocasión participe para ayudarnos con alguna otra cosa, entender un poco más. La verdad es que es de gran ayuda. Los temas de relaciones internacionales, tal como vos decís, tal vez son algo a lo que no se le presta tanta atención y siempre nos quedamos con acá, con todo lo que es micro. Pero bueno, es muy importante, la verdad, para entender todo. Así que bueno, muchísimas gracias. Te agradezco de parte de la Fundación por participar. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y es siempre bueno que haya un ámbito para discutir estos temas que son muy relevantes para nuestro país. Muchísimas gracias. A vos.